¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Hoy nuestra invitada es Mariuxi Villacrés, quien es gerente de Coinnovar. Ella asesora a empresas B, asesora a empresas para que sean certificadas como empresas B. Ella nos habla del triple propósito de la responsabilidad social y ambiental. Y para ella es muy importante que estas empresas no solo sean responsables con su comunidad y con el medio ambiente, sino que tengan utilidad. Porque es posible ser responsable y tener utilidades en una empresa B. Escuchamos a Mariuxi Villacrés. Mariuxi, qué gusto tenerte en Buenas Razones para Conversar, un podcast del IPANC, en el que, como te contaba, habló de ti una querida amiga, Yolanda Cacabatze, quien ha quedado maravillada con el modelo o la propuesta de Empresas B. Así es que he corrido a buscarte para que me cuentes en qué consiste el modelo de Empresas B. Hola Mónica, yo feliz de estar aquí contigo conversando y feliz de conversar además sobre este tema. Como bien se llama tu podcast, es una buena razón para conversar. Así es. Te cuento lo que son las empresas B o estos modelos de negocio. Mira, aquí hay dos formas de mirarlo. Por un lado, las empresas B es una evolución positiva de lo que son los modelos de negocio o los modelos de empresa tradicionales. Es un proceso que se ha ido dando en la historia y que ha ido como mutando desde distintos frentes. Hoy se conoce como empresas B porque tiene o nace de una certificación, que después te voy a contar un poco más de la certificación como tal, pero también se las conoce como empresas con propósito o empresas triple impacto. Y lo que busca es tomar lo mejor del mundo tradicional empresarial, donde a través de una capacidad para innovar, una capacidad para crear valor, una capacidad para entender y atender necesidades del mercado, se pueden crear productos o servicios que atendiendo esas necesidades generen rentabilidad económica para la empresa. Pero también toma lo mejor de esa preocupación social y de esa conciencia ambiental que podría tener el modelo tradicional de una organización sin fines de lucro, por ejemplo, donde lo que hace es que orienta todo su actuar hacia generar soluciones para problemas sociales ambientales. En ese sentido, uniendo estos dos mundos, se forma este nuevo modelo de empresa que combina lo mejor de los dos mundos, incluso se le llama empresas híbridas, donde sin desprenderse de esta generación de valor y por ende de rentabilidad económica, además lo logra enfocándose principalmente en proponer alguna solución para alguna problemática social y ambiental. Por eso, y estructura un modelo de negocio alrededor de eso que lo define como un propósito, que se vuelve una brújula, una guía, la razón de existir de este tipo de empresas. Necesito que me des un ejemplo de cómo de una empresa X que ha logrado definir este propósito. En las empresas B, que hoy existe ya como una certificación, está a nivel global, ya hay más de 2.000 empresas certificadas. En Ecuador tenemos el privilegio de tener son más de 20, casi 25 empresas B certificadas. Entonces te pongo un ejemplo internacional. Hay una empresa que se llama Patagonia, que es muy conocido en el mundo de la gente que practica deportes, especialmente deportes con algo de aventura. La empresa Patagonia produce o vende artículos o vestimenta para practicar esos deportes, pero ellos no se reconocen a sí mismos como una empresa de productos deportivos. Ellos se reconocen a sí mismos como una empresa que existe para salvar el planeta. Y son los productos o los productos que venden son el motor que les permite salvar el planeta, porque promueven un consumo consciente, promueven un consumo consciente que tiene que ver con entender de dónde vienen las prendas que compran, con qué materiales se hacen, comprar cosas que duren, van en contra, por ejemplo, de este tema de comprar para que dure poco y luego desechar. Incluso te dicen, no me compres de nuevo, prefiero repararte tu prenda, la prenda que compraste conmigo, si se te daña, prefiero reparártela hasta gratis o con un costo muy bajo, pero no me compres de nuevo porque lo que queremos es disminuir desechos. Y gran parte o una parte muy importante de sus utilidades las destinan a causas
o a organizaciones o a proyectos que están enfocados 100% en preservación o disminución de daños al planeta. Luchan por eso inclusive. Pero el motor económico para hacerlo se produce a través de las empresas. Y a pesar de que tienen ese enfoque, son una de las empresas más grandes del planeta con una rentabilidad muy interesante desde el punto de vista probablemente de inversión. O sea, ya sabías que esa era la siguiente pregunta. Yo no puedo creer, ante tanta empresa, hay algunas empresas mundiales que recuerda que la moda nueva es cada 2 semanas, y hace poco acabamos de oír en el desierto de Atacama una supermontaña de desechos de ropa de una marca determinada, una empresa que prefiere repararte y que prefiere, justamente para no desechar, que prefiere materiales durables, tú dirías, o sea que están sacrificando utilidad, no están ganando plata como pudieran, y nadie quiere ganar ni un centavo menos de lo que pudiera ganar. Y lo interesante es que han encontrado su nicho de cliente, porque no son las prendas más baratas. No te creo. Entonces, tal vez pudiera alguien, un deportista de montaña, que va a subir a la cima del Cotopaxi, pudiera encontrar la misma chompa más barata en otra parte. Pero sabe dos cosas. Primero, sabe que esta le va a durar mucho tiempo más y que el valor extra que paga tiene la garantía de que está comprando algo para que dure, que ya es un acto de rebeldía a estas alturas donde el consumismo es para que se acabe rápido. Y lo segundo que sabe, si es un consumidor consciente que cuestiona a la empresa a la que le compra y elige con conocimiento lo que compra, es un consumidor que sabe que para hacer esa chompa que se va a poner hay un proceso atrás totalmente responsable. Y eso hace que esta marca, por ejemplo, Patagonia, ha conseguido un nicho de mercado que no solamente le es leal, sino que está creciendo cada vez más. Y cuando hablas de responsable, obviamente estamos hablando también de las famosas historias en los medios de comunicación de casi esclavos en edificios produciendo prendas de vestir o zapatos deportivos. Estamos hablando de los X chocolates y los orangutanes que se van a morir. Estamos hablando de las minas de oro de no sé dónde que también le quitan el hábitat a otras especies. Es decir, me imagino que pasa por todos esos. Cuando hablas de responsabilidad de verdad, no más o menos y no imagen. Totalmente. Estas empresas, con o sin certificación, porque obviamente hay distintas corrientes para esto, pero digamos la certificación B específicamente, tiene muchos frentes en los cuales cuestiona y evalúa a la empresa. No solamente que tengan este propósito y un modelo de negocio estructurado para cumplir el propósito, porque no es un propósito aspiracional, que voy a tratar de algún día hacer algo. No es una utopía. No, es algo que está definido como brújula que orienta las acciones de la empresa y que hay todo un modelo. Y cuando hablamos en empresas de modelo, se aterriza en procesos, indicadores, políticas responsables y todo eso. Hay todo un modelo que asegura que ese propósito se cumpla. Pero independientemente del propósito, o adicional al propósito, estas empresas son evaluadas en las mejores prácticas o en las más altas buenas prácticas de manejo empresarial en varios frentes. El uno es todo lo que tiene que ver con ética y transparencia en su sistema de gobernanza. El otro tiene que ver con buenas prácticas ambientales. El otro frente es trabajadores, cómo crean sus productos y servicios y qué personas están de por medio y cómo esas personas son respetadas, cuidadas. Y por otro lado tiene que ver con todo el resto de personas o comunidad, que vendría a ser las comunidades a los que los pueden impactar, también sus proveedores y obviamente sus clientes y consumidores. Entonces, da lo mismo si la empresa dice, no, es que yo solo quiero cuidar el planeta, pero no me interesa cuidar a la comunidad o a las personas, no importa, la empresa es evaluada en todos los frentes. Ahora, es un sistema humano que siempre va a ser perfectible. Una empresa B certificada o una empresa con propósito no necesariamente es una empresa perfecta, pero es una empresa comprometida con cada día subir sus propios estándares, adquirir las mejores buenas prácticas y seguir un camino para reducir, disminuir o eliminar cualquier impacto negativo que pudiera tener. Yo siempre recuerdo a Marcia Gilbert de Babra que repetía, lo perfecto es enemigo de lo bueno, hijita. Entonces, de verdad, si alguno aprende en la vida, es que lo perfecto es enemigo de lo bueno en todo y que menos es más. Concéntrate en algo concreto y vas a tener mejores logros. Todo esto que has explicado, que para poder certificarme, tengo que tener altas prácticas de ética y transparencia, tengo que tener prácticas ambientales en las que me evaluarán, ambiente laboral, es decir, el trato a los trabajadores, las comunidades a las que impacto, proveedores.
¿para qué me conviene todo lo que acabas de decir? Cuando es más fácil hacer dinero de una manera más fácil y lucrar. Bueno, ahí te diría que hay distintos carismas o distintas personalidades a los cuales este tema les puede apelar. Hay unos que tienen que ver con una estrategia de supervivencia y nosotros y yo desde Coinnovar, una de mis mayores convicciones y por qué me esfuerzo en decir esto es, hay un tema de supervivencia de que las empresas del futuro solo van a existir estas empresas que tengan propósito. Estoy convencida de que el mercado solo va a ir favoreciendo y juzgando o separando a aquellas empresas que no lo cumplan. Creo que hay un consumidor que está muy activo y que hoy sabe que tiene un derecho y una capacidad de ejercer una presión real sobre una empresa que no cumpla con estas prácticas y por otro lado puede favorecer a una empresa que sí lo haga. Entonces, por un lado creo que las empresas poco a poco van a ir hacia allá. También creo que hay modelos de regulación legal en varios países, incluso, por ejemplo, ya Europa es una economía mucho más avanzada hacia sostenibilidad. Cualquier empresa que quiera exportar o vender su producto en Europa simplemente lo tiene que hacer. Aunque no le guste o no quiera cumplir, es la alternativa para entrar y así hay algunos mercados. Ahora, por otro lado, también creo, y esto lo promuevo mucho, y es que si no es espontáneo, no es algo que está en el gen hoy del empresario, es una estrategia espectacular para hacer la diferencia y es la oportunidad hoy para hacer la diferencia. Y no es para hacer la diferencia solamente desde el punto de vista de haz la diferencia es algo bueno y en un mercado donde lo normal o el business as usual es este preconcepto que tenemos que las empresas no hacen el bien y que lo más fácil es lucrar a costa del beneficio de las personas, incluso a veces explotando a los propios clientes. Hacer las cosas bien es la mejor forma de diferenciarte en el mercado, de resaltar que tus clientes hablen por ti, que tus acciones hablen por ti, que tu marca sea reconocida y vista como algo positivo y que eso haga que tus consumidores te prefieran. Y ejemplos como el que te acabo de contar de Patagonia, creo que son la mejor forma de hacerlo. O sea que el que quiera ser uno más del montón probablemente no le interesa, pero el que quiere innovar y que su empresa se distinga en el mercado, esta es la oportunidad. Y un tercero que cada vez vemos más y creo que vale la pena rescatar, y es que también hay un proceso, especialmente de empresarios fundadores, que ya llega un punto en que esta vida de trabajar solo para hacer dinero les pasa factura y se dan cuenta que no les genera sentido y valor a su vida. Y logran y buscan formas de que su empresa sea un motor de bien. Y cada vez, gracias a Dios, vemos mucho más de eso. Es más, hay muchas empresas que tratan de hacerlo, pero que no necesariamente tienen la estructura, la forma, no saben cómo alinear al equipo, no saben cómo aterrizarlo en procesos. Y esa búsqueda los hace llegar a este punto. Normalmente tiene que ver con un equipo de líderes que tenga esa convicción. Entonces, cualquiera de estos tres caminos, pero cada vez se van sumando más por cualquiera de estos tres, pero van llegando. Y uno u otro te van presionando. Tú has hablado, cuando has hablado de empresarios y fundadores, hablas de empresas que ya tienen muchos años, y evolucionar y hacer transformaciones requieren valentía y absoluta decisión y compromiso. Y el proceso para es hacer doloroso. esto cuesta mucho más que una empresa que nace ya desde un propósito y se crea para eso. Pero de todas maneras no es imposible. La ventaja que tiene una empresa ya más grande y con más trayectoria es que tiene un equipo humano y un know-how y un conocimiento del mercado que les permite hacerlo. Pero se puede, toma más tiempo, pero se puede. Mientras más grande, obviamente cuesta más, pero también el impacto es mayor, porque una pequeña decisión impacta rápidamente en la vida de miles de personas. Claro, y además estaba pensando que el empresario que tiene muchos años es ejemplo para otros empresarios, porque se contagia. Es decir, estoy segura de que muchos se han contagiado unos de otros, y eso debe ser fabuloso. Y además que creo que hay una parte que creo que todo depende de la generación, ¿no? Hay todo un tema como que nos enseñaron que así tenía que ser. Incluso había estructuras legales en Estados Unidos, en Ecuador un poco menos, pero igual hay, donde el único enfoque es maximizar la utilidad y para beneficiar a los accionistas a tal punto que si no lo hacías le daba derecho eso en Estados Unidos a que alguien cuestione cualquier accionista minoritario operación del negocio y ya, pues ya hemos visto casos horrorosos como las crisis de bolsa que hemos tenido en distintos momentos. Entonces hemos crecido creyendo que así deben ser las empresas y de repente vienen estos modelos nuevos y estas empresas nuevas que van rompiendo estos paradigmas, que van siendo exitosas, que ganan mucho dinero, pero que a la vez logran hacer muchas cosas buenas. Y entonces
muchos se cuestionan y dicen, yo también quiero hacer la diferencia, yo también lo puedo hacer distinto, yo también quiero que cuando la gente hable de mi empresa crean que es un motor de bien y no me tachen como el que no está haciendo las cosas bien y puedo corregir. Y obviamente los que ya nacen así, obviamente tienen mucho potencial para crecer. ¿Qué es lo más difícil? Por un lado, o de redirigir, o de hacer, o crear, o comprometerse. ¿Dónde están los obstáculos que has encontrado más difíciles? Hay un tema evidente que tiene que ver, por ejemplo, con temas de inversión. Hay veces que hay un capital fuerte invertido en, especialmente para las industrias, por ejemplo, que ya tienen una infraestructura industrial muy pesada, que no necesariamente tiene la tecnología del momento y que no necesariamente tiene, por ejemplo, todos estos cuidados medioambientales. Entonces eso sí implica un proceso lento de decisión de inversión que, si bien se ha aprobado, ¿Te refieres incluso en la producción? en la producción, incluso hay uno de las empresas B ecuatorianas que hoy ha dado muchas cosas buenas que hablar, es el Ordeño, que es los que venden la leche y bueno, los productos True, que Juan Pablo Grijalva cuenta en alguna de las reuniones que hemos tenido, y no estoy siendo infidente como en las conferencias de empresas B, cuenta que desde el momento que comienzan a aplicar este modelo en las plantas y en los procesos productivos, al final hay un ahorro porque obviamente comienzas a buscar al máximo la eficiencia por un enfoque ambiental, y la evaluación B te comienza como a cuestionar un montón de cosas, pero que luego de la incomodidad de los cambios, el resultado es que hay ahorros importantes para la operación y a la larga trae un beneficio. Pero ese es el Pero cambio dar ese paso es el difícil, es decir, cambiar la forma de producir y el costo económico que ello implica. Porque siempre tienes un costo económico y probablemente el tiempo de ajuste, al aprender algo nuevo, y a los adultos nos cuesta más, No. los niños les cambias algo y en media hora ya aprendieron el nuevo idioma y los adultos cualquier cosa que nos saque del modo automático nos cuestiona. Sí, tenemos demasiadas certezas. Sí. Y el otro costo o la otra dificultad que hay es que también venimos de un modelo donde mi negocio es uno y yo hago con lo que me queda o como algo adicional, hago algunas obras de filantropía, por ejemplo. Entonces tengo como separado el negocio con la responsabilidad social, y a un negocio muy tradicional le cuesta encontrar cómo conectar su negocio, su operación con un propósito más alto. Pero en la medida que se puede, nosotros hemos diseñado espacios donde al equipo directivo y especialmente al fundador se lo logra como hacer lo que deje de hablar solo de negocios puro y comience a pensar en para qué hace lo que hace. ¿Qué es lo que te mueve realmente a hacer este negocio? O a ser empresario, o a trabajar en tecnología, o a trabajar en recursos humanos, dependiendo del área en la que está la persona, y se logra conectar o a los directivos o al equipo gerencial con algo más allá, se dan cuenta que la empresa, en lo que hacen con las personas que tienen hoy, los clientes o la comunidad Proveedores. vecina o los proveedores, hay un grupo o hay una situación particular, social o ambiental, en la que ellos sí pueden hacer la diferencia. Y normalmente sale del mismo giro de negocio, porque en la medida que no esté integrado en el core, como dicen los gringos, en el core del negocio, lo vas a terminar soltando en algún momento. En cambio, si es parte central de tu negocio, lo puedes sostener. Entonces, a veces cuesta verlo, pero como cualquier proceso de reflexión y de introspección, una vez que nos damos el espacio para pausar y para mirar con un poquito más de apertura, el propósito sale, y lo lindo es que responde a los sueños y anhelos de las personas que son parte de ese equipo. Qué fantástico. Especialmente cuando hablas como de fundadores, eso es genial. Y logras, ya desde el punto de vista de rentabilidad, cuando logras definir eso y logras transmitir a tu equipo, a la gente que trabaja contigo, le logras transmitir ese propósito mayor, ese para qué lo haces, le da un sentido de pertenencia y de propósito a toda la organización, que al final, desde el punto de vista económico, se traduce en disminución de rotación, mayor eficiencia del trabajo, menores conflictos internos, mayor solución de problemas. La gente produce más ideas porque está enamorado de lo que hace, está mucho más comprometido. Entonces, termina siendo un buen negocio. Si hacer las cosas bien es un buen negocio. Lo que pasa es que a veces nos cuesta mirarlo en corto plazo. Vencer paradigmas que tenemos, ¿no? ¿Verdad? Sin embargo, te pido, y por que escuchan este podcast, que expliques un poco, ya entendí, pero ¿en qué se diferencia con la tradicional caridad o filantropía o beneficencia que se usaba mucho en el pasado y que algunos creen que sigue siendo el modelo? Se diferencia más que nada porque este enfoque lo vuelves
el eje sobre el cual el negocio gira. O sea, lo defines como la guía o la brújula y queda el centro. Es tan importante como la facturación, tan importante como la línea final del número, queda el centro. Lo que cuesta es poder aterrizarlo y tangibilizarlo. Se diferencia porque cuando es solo filantropía, siempre son cosas como adicionales al negocio, como paralelas, como que si fueran dos ejes que van juntos, pero que son paralelos, no son del mismo giro. Entonces, o también lo llaman valor compartido, por ejemplo, porque yo puedo vender ropa y decir que a final de año regalo caramelos a los niños de la fundación tal, o una vez al año voy a sembrar árboles a tal lugar. Pero en cambio, si yo digo que vendo ropa y que a través de mi ropa estoy disminuyendo el consumo de materias primas vírgenes o las plantaciones, al final me puedo comprometer con una cosa. Yo sé que mi hijito puede tener 10 impactos, o que a través de la ropa lo que estoy haciendo es generar empoderamiento y dignidad para un grupo de personas, de mujeres en una situación de vulnerabilidad. Y todo mi enfoque es sacar a esas mujeres de su situación y cada vez rescatar más. Y la ropa es mi camino, pero no es el centro. Ese es un ejemplo probablemente más radical, pero hay muchos modelos de negocio y hay expertos que te pueden ayudar a encontrar eso que le haga sentido a la empresa, porque al final es como un propósito personal. Yo te puedo contar el mío, tú me cuentas el tuyo, pero a mí no me va a hacer sentido el tuyo. Entonces sí es muy de la realidad de la empresa. O sea, no es que vas como al supermercado y eliges el que más te gusta. Claro. Responde a la historia y a la naturaleza de la empresa. Interesante. Además eso lo hace más duradero y eso involucra, puedes involucrar a toda la empresa y no es el acto del dueño que le regala plata a los pobres para esto, sino que lo vuelves como un compromiso empresarial y lo vuelves parte. Me parece un modelo espectacular en realidad. Leía que las empresas B son inclusivas, inclusiva, equitativa y regenerativa, y quería entender los tres términos relacionados con la empresa B. Bueno, hay unos principios y toda empresa B es evaluada en estas tres miradas. No necesariamente, como te digo, no todas las empresas B están en la perfección en los tres, pero probablemente siempre tienen uno de estos tres en el que más fuerte lo tienen. Todo lo que es inclusión obviamente tiene que ver con permite o promueve la participación de grupos y personas que probablemente en otros espacios tengan barreras de entrada, llámense por situaciones de género, llámense por situaciones de políticas, por situaciones religiosas, por situaciones raciales, es decir, al ser inclusiva sería como el opuesto de no discrimina por este tipo de razones. Y por ende se las evalúa, por ejemplo, las empresas B, para poder certificarse pasamos por un proceso de evaluación que tiene unos puntajes. Y esos puntajes van sumando mayor o menor en la medida que la empresa pueda respaldar que su equipo humano y la composición de sus proveedores y la composición de sus clientes, por ejemplo, en el momento que toma decisiones económicas, tiene mayor inclusión. Y obviamente también temas de discapacidad, o sea, todas las que existan, porque en todas se miden. En el tema equitativo tiene que ver con las prácticas, por ejemplo, de la distribución de esta rentabilidad económica, la forma que se asignan sueldos, qué tanta diferencia hay entre los más altos directivos con el sueldo más bajo de la empresa. También eso evalúan. Se mide. Se mide. No es que hay un requisito de tiene que ser así, pero se mide. Mientras menos brecha hay, mayor puntaje tienes. Y regenerativa es que vamos como el opuesto de degenerativa, es decir, la empresa B hoy busca que no solamente contamines menos, lo que estamos buscando es realmente empresas que puedan regenerar los sistemas naturales y la biodiversidad que tenemos en nuestro entorno, es decir, no conformarnos con contaminar menos, porque muchos, y he sido testigo, incluso puedo ser parte de alguna organización que estamos luchando con reducir la huella, pero la aspiración no es reducir la huella, la aspiración es regenerar, poder decir que podemos regenerar. Y obviamente allá está el sueño y hacia allá vamos. A veces el camino se siente más duro, pero en el momento que lo tienes, que tienes claro ese norte, sabes hacia dónde vas. Hace algunos años ya sé que Europa tiene legislación y evaluaciones a las empresas sumamente exigentes, ¿sí? Inclusive algunos amigos o familiares que tienen que exportar al otro lado del mundo dicen qué difícil que es porque tengo que cumplir con ABC, o decían ya desde hace 20 años qué difícil que es porque tengo que cumplir con muchas regulaciones o calificaciones para poder... ¿Por qué en América Latina no imitamos esos buenos ejemplos? ¿Por qué estamos tan atrás de ellos en ese tipo de regulaciones y exigencias en los mercados en Latinoamérica? Bueno, ahí el tema es súper
complejo, incluso hasta de análisis. Tú tienes mucha Sociológico, experiencia. antropológico. Sí, porque tenemos una historia política de toda Latinoamérica que mucho de nuestra historia política ha sido causa de muchos de los problemas sociales, socioeconómicos que tenemos hoy como sociedad. Entonces, si lo más básico del bienestar del ser humano no lo tenemos controlado, imagínate gobiernos que puedan desarrollar este tipo de políticas mucho más elevadas, es más complejo. Nuestra realidad social también creo que la pobreza, la brecha económica que existe, grandes problemas sociales que tenemos también por movilidad, por el mismo tema del narcotráfico, la corrupción, que creo que es el cáncer que Lo tenemos que es todos lo los más países fuerte de de Latinoamérica. Latinoamérica, yo creo que ha hecho que incluso para muchas leyes que ahora, muchos temas, por ejemplo, de temas ambientales o de economía circular, que si quieren ir por el lado de ley, un factor de análisis muy fuerte es ver cómo esto se vuelve un motor para los problemas sociales que tenemos y que no sea una causa más para generar más brecha. Tenemos que hacerlo no al modo europeo, no al modo gringo, sino encontrar nuestros propios caminos porque tenemos una realidad social que hay que cuidar cuando estas cosas se implementan. Te explico también un Sí. poco de dónde viene mi pregunta, porque suena a utopía, pero ya me explicaste que no, y que hay 25 empresas certificadas en Ecuador y no sé cuántas en Latinoamérica. Suena a utopía, pero parece que está pasando y uno siempre piensa que por la pobreza en Latinoamérica solo compites por el precio. No sé si me explico, y que somos un mercado en general poco exigente en el sentido de lo que exijo del producto que compro. Cuéntame cómo es el mercado en la región frente a la oferta de las empresas B. Por un lado, las empresas B, tanto las chicas como las grandes, las de Ecuador y las de Latinoamérica en general, tienen dos cosas. Uno, son empresas que han logrado encontrar un nicho de mercado que va creciendo de un consumo consciente local que si bien se ve poco y Ecuador al ser un país pequeño, obviamente este nicho se ve más pequeño aún, pero es un nicho que va creciendo. Y en la medida que hay más empresas haciendo esto, también se vuelve más competitivo también hacer las cosas bien y todos tenemos que luchar por encontrar formas más eficientes para poder llegar con precios más competitivos al mercado. Entonces se va poco moviendo y hay una red que te va generando demanda también. Cada vez, no sé, pues hace 5 años algún empresario con propósito de Ecuador lloraba porque no encontraba proveedores que le den alternativas de empaque biodegradable o ecoamigables, no había nadie local y había que averiguar. Hoy tenemos un montón de oferta local porque ha identificado la necesidad. Hoy cada vez hay más empresas orientadas a temas de industrias del reciclaje. Hay un océano azul que está ahí listo para ser identificado. Entonces es cuestión de encontrar por dónde puedes ir. Y por otro lado, las empresas B de Ecuador y de Latinoamérica que piensan en grande, no le apuntan al mercado local. En el fondo, esto les ha permitido abrir puertas para entrar a mercados internacionales. Muchas de las empresas B más exitosas de Latinoamérica son empresas que exportan en el mundo, que tienen sus productos y sus servicios en otros países, que apuntan a otros mercados donde este consumo es muy valorado, donde este tipo de productos son muy valorados, y eso es bueno porque se vuelven un referente local y eso mueve también la economía local de nuestros países. Sabemos todos que Ecuador tiene un alto potencial, por ejemplo, en agroindustria, que podemos explotarlo mucho más y el mercado más interesante está afuera, y optar por este tipo de certificaciones es el camino más recomendado, no solamente para que un consumidor en otro lado o un punto de venta te abra las puertas, sino para que además no te cueste después, cuando ya estás más grande, adaptarlo, sino que vayas haciendo las cosas bien desde el principio. O sea, que yo te diría que por eso, porque no estamos pensando local, hay un pensamiento global ahí. Es fantástico. Antes necesito hacer la última pregunta, pero ¿y qué falta para que el mercado de los latinoamericanos, de Ecuador y de la región, empiece a comprender este nuevo tipo de consumo? Yo creo que una cosa importante que falta es que los grandes jugadores se sumen. Yo todavía hay algunas empresas locales grandes, referentes, que me encantaría que se sumen, que todavía se hacen un poco los locos. Creo que se van a terminar sumando cuando sientan que les van pisando los talones. Eso siempre pasa. Siempre. Y eso te estimula a cambiar siempre. Y eso estimula a cambiar siempre, sí.
Y entre esas cosas, unos cambios de hábitos de consumo, por ejemplo, ves un negocio, bueno, en Guayaquil tengo un caso que a mí me encanta, ves un negocio que parece medio hippie, que vende cosas que están como distintas y nadie les para bola, y de repente ves que ese negocio comienza a crecer, 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 y de repente las grandes superficies dicen, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué no? Hoy por las leyes que existen en el país, pero también porque la gente se va dando cuenta y el consumidor lo comienza a pedir, tú ves estos productos en grandes superficies, en supermercados, hay mucha promoción de este tipo de productos, hay mucha identificación de las marcas, el consumidor les hace publicidad gratis. Entonces sí, yo creo que falta, uno, que los grandes jugadores se unan, y creo que además falta que más consumidores asuman un rol activo, salgamos de una posición de queja de que en mi país no funcionan las cosas y elijamos mejor. Para mí el consumo, qué producto compro, es mi acto de democracia más fuerte que yo tengo, es como un poder político que yo tengo. Cuando yo decido comprar unos productos y otros no, yo estoy mandando un mensaje, y mientras más mandemos ese mensaje, creo que podemos también hacer la diferencia. El mejor acto de rebeldía es que decido. Qué bien, oye, no tengo nada más que añadir porque has terminado fantásticamente bien. Mariuxi, gracias por aceptar mi invitación a Buenas Razones para conversar. He aprendido muchísimo y seré desde ahora una consumidora más inteligente, pero además quien replicará la voz por esta forma de ver el mercado, esta forma de consumir, por esta transformación de la oferta en Ecuador y en Latinoamérica. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Agradecemos a Mariuxi Villacrés por esta entrevista y les recuerdo que no dejen de visitar nuestras redes sociales en @cab y punk, y nos vemos en una próxima entrega de Buenas Razones para Conversar.